Cómo orar por la voluntad de Dios para tu vida. Capítulo 16. Cómo orar para permanecer separados del mundo. La primera vez que escuché hablar a Dolores Hayford, supe que el pastor Jack había heredado el don de la enseñanza de su madre. En voz clara y suave, ella relató la historia de Jim, su hijo menor. Un día, el joven Jim se dio cuenta de que algunas personas tienen muchas bendiciones mientras que otras no. Él le preguntó a su madre, ¿por qué algunas personas parecen ser favorecidas por Dios? Después de pensarlo por unos momentos, la señora Hayford le respondió, hijo, los que parecen ser favorecidos por Dios son aquellos que se separan del mundo. Ese consejo maternal se me grabó en la mente tan profundamente que medité en él durante semanas. ¿Qué exactamente es el mundo? Le oré al Señor. ¿Y cómo me separo de él? Durante los próximos meses de estudio bíblico me di cuenta de que el mundo es cualquier cosa que se opone a Dios y a sus caminos. La Biblia dice, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Supe que definitivamente no quería ser enemiga de Dios. También leí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. La Biblia describe a Satanás como nuestro enemigo y el príncipe de este mundo, y si seguimos los sistemas del mundo y hacemos las cosas según el mundo, estamos siguiendo al diablo. En el pasado, yo había rechazado la idea de la existencia del diablo como algo ingenuo. Solamente la gente más necia e ignorante apoyaría semejante tontería. Además, mis prácticas en el ocultismo me habían convencido de que el mal solo existía en la mente de las personas. Pero cuanto más estudiaba la palabra de Dios y veía su exactitud, tanto más enfrenté la realidad de una fuerza oscura y maligna que controla las vidas de los que le permiten hacerlo. ¿Cómo podía negar que existía cuando la veía manifestada en cada clase de mal en el mundo a mi alrededor? Ahora me doy cuenta de que la gente necia e ignorante es la que niega que existe una esfera satánica. Separarse del mundo quiere decir reconocer a nuestro enemigo y rehusarse a alinearse a él de cualquier manera. Las reglas de este mundo. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, se nos dice de algún rey que seguía al Señor en todas las cosas pero que no destruía los lugares altos de adoración pagana. Como resultado, él y su pueblo no disfrutaron de todas las bendiciones, protección, sanidad y oraciones contestadas que Dios tenía para ellos. Ellos, al igual que nosotros, no identificaron claramente al enemigo ni se separaron completamente del mundo. Nuestro enemigo es Satanás, el príncipe de este mundo, quien fue creado hermoso, sabio, y sin pecado. Él tenía acceso al trono de Dios, pero cayó de esa posición cuando escogió poner su propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Nadie lo tentó. Él decidió por sí mismo rebelarse. Cuando su rebelión lo llevó a ser expulsado del reino de Dios, Satanás se dedicó a oponerse a Dios y a todo lo que él hace. Pero Satanás tiene límites. Él no puede estar en todos lados, no puede hacer todas las cosas, no es todopoderoso, y no es omnisciente. Dios, por otra parte, es todo eso. Lo que Satanás y Dios tienen en común es que ambos tienen un plan para nuestras vidas, planes que solamente pueden operar cuando nos sometemos a ellos. No tenemos que tenerle miedo a Satanás porque la Biblia dice, mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. La muerte de Jesús en la cruz ha roto el poder de Satanás, así que no tenemos que estar intimidados por él. No hay indicación en la Biblia de la posibilidad de que Satanás pueda ganarle a Dios. El poder de Dios sobrepasa totalmente al del diablo. El único acceso que tiene Satanás viene por medio del engaño, tratando de que creamos que él no existe, o que no es nuestro enemigo, o introduciendo gradualmente mentiras en cuanto a nosotros mismos, a nuestras situaciones, a otras personas, a sí mismo o a Dios. Una vez que creemos sus mentiras, él controla nuestras vidas. Me preocupa cuando la gente me dice que el diablo no existe. Yo reflexiono en las vidas de esas personas, un matrimonio que se está desmoronando, o un hijo que toma drogas, o una hija adolescente que tiene su segundo aborto, o un esposo que se embriaga, o una madre depresiva, o una aventura amorosa secreta, y pienso, querida persona, no hay nada en tu vida que me convenza de que el diablo no existe. Sus situaciones son peores, porque existe un enemigo, y ellas no lo saben. Él las conducirá por el camino de la destrucción, y ellas lo seguirán y luego culparán a Dios por lo que sucede. Los planes del diablo para tu vida van a tener éxito si tú crees que él no existe o que de alguna forma está de tu parte. Mi amiga, Diane, quien había participado en el ocultismo conmigo, no quería deshacerse de sus libros sobre ocultismo o dejar sus prácticas cuando aceptó a Jesús como Salvador.
Ella creía que podía mezclar un poco del ocultismo con el cristianismo y tener lo mejor de dos mundos. Pero cuanto más resistencia ponía a dejar esas prácticas, tanto más desdichada y deprimida se volvía. Nada en su vida parecía estar yendo bien. Quería más que nada en el mundo tener un hijo, pero no quedaba embarazada. Tenía problemas en su matrimonio que le causaban mucha aflicción. Siempre sentía que sus oraciones no eran contestadas. Yo continuaba animándola a que leyera la Biblia por sí misma y a que asistiera a la iglesia en forma regular. A medida que lo hizo, comenzó a ver que no podía pertenecer a dos mundos, el mundo del diablo y el mundo de Dios. Debía elegir uno o el otro. Finalmente tomó la decisión de deshacerse de sus libros y apartarse de todas las asociaciones y prácticas del ocultismo. A los pocos meses de haber tomado esa decisión, ella y su esposo comenzaron a ver a un consejero matrimonial cristiano. La relación de ellos mejoró, y en el período de un año, tuvo un hijo al que llamó John. No creo que todo eso haya sido coincidencia. Solamente esas dos cosas en su vida fueron milagros y ella los reconoció como tales. No creo que hubieran sucedido si ella no se hubiera apartado del mundo del enemigo y se hubiera alineado con el reino de Dios. Los milagros no suceden cuando tenemos un pie en el campo del enemigo. El aceptar las normas del mundo para nuestras vidas nos hace insensibles a la voluntad de Dios. Nos separa de lo que Él nos ha llamado que seamos. Reservamos un lugar en el corazón para que sea la excepción. Pensamos estoy por encima de los caminos de Dios. No necesito obedecer. Pero eso es lo que dijo Satanás antes de su caída del cielo. La manera de combatir este engaño es simple. La Biblia dice, someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Debemos separarnos de los hábitos mundanos y de la forma de pensar del mundo y destruir los lugares altos en nuestro corazón. Debemos decirle a Satanás que nos rehusamos a creer en sus mentiras y a hacer las cosas a su manera. Cuando rechazamos a Satanás, la promesa es, el Señor marchará a la cabeza, el Dios de Israel les cubrirá la espalda. Isaías 52:12, Nueva Versión Internacional. El Señor nos protegerá de cualquier cosa que podamos enfrentar adelante, y nos cubrirá de cualquier peligro que pueda atacarnos por la espalda. Examina para ver si hay lugares altos en tu corazón. Separarte del mundo no requiere que vivas como un ermitaño el resto de la vida. Pero es preciso que con frecuencia examines tu corazón para ver que no estés demasiado apegado al mundo. Formúlate las siguientes preguntas. ¿Me juzgo a mí mismo según las normas del mundo en cuanto a belleza, aceptación y éxito? ¿Dependo de revistas y libros mundanos para que me digan cómo vivir? ¿Estoy dispuesto a pasar por alto ciertas convicciones que tengo para tener favor con la gente? ¿Me siento inclinado a copiar de alguna forma los estilos de vida de las celebridades en lugar de llegar a ser quien Dios me creó para que fuera? ¿Estoy dispuesto a contemporizar en cuanto a lo que sé de los caminos de Dios para obtener algo que quiero? Si has respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, estás cortando las posibilidades que Dios tiene para tu vida. Dios te formula la pregunta en este versículo. Pues sí. Habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a sus preceptos. Colosenses 2:20. Con toda claridad nos instruye. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Créeme que sé lo difícil que es tratar de entregarle todo a Dios de una vez. Muchos de nuestros lugares altos han sido erigidos para que pudiéramos sobrevivir, y tal vez sintamos que todavía los necesitamos. Pero cuanto más permitimos que Dios reine en nosotros, tanto más fácil será abandonar cualquier cosa que se exalta a sí misma sobre Dios. No estoy haciendo en forma deliberada una lista de no hagas esto, porque se trata de que tú te separes en tu corazón. Vas a aprender lo que debes eliminar a medida que buscas a Dios y oras de la forma que te sugiero al final de este capítulo. Nunca pensé que resistía a Dios, pero aprendí que casi todas las cosas que hacía antes de recibir a Jesús se oponían a sus caminos. Nos podemos enfermar estando descontentos con lo que Dios nos da o por tratar de conseguir cosas que no vienen de Él. Dios quiere sacar de nuestro corazón todas las cosas del mundo que se nos pueden antojar y reemplazarlas con un hambre por más de Jesús. La Biblia dice, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Segunda de Corintios 6:17. No puedes avanzar hacia adelante si te aferras a cosas que te separan de Dios. Es un paso de obediencia que ocurre en el corazón y que pavimenta el camino para el verdadero bienestar espiritual en el centro de la voluntad de Dios. Oración.
Señor, si en mi corazón hay cosas que no provienen de ti, no las quiero. Por favor, sácalas de allí y libérame de anhelarlas. Ayúdame a depender de ti para todas mis necesidades. Enséñame a reconocer a mi enemigo y dame la fortaleza para resistirlo. Ayúdame a alejar mi corazón del mundo, y a mirarte a ti como mi única fuente y guía. Herramientas que señalan la verdad. No améis al mundo, ni las cosas que hay están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15, 17. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1, 13, 14. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Segunda de Timoteo 2, 26. Nueva versión internacional. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.